Hola chicos, les saluda Ilse Castro, tutora de unidad de aprendizaje de la materia de fisioterapia aplicada al deporte. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los conceptos básicos de esta materia y un poco respecto a la historia que conlleva la investigación y todas las bases que se han sentado para poder tener lo que hoy conocemos como fisioterapia y en el campo deportivo, pues la fisioterapia ya aplicada a un deporte. Bien, dentro de la historia podemos hablar de diferentes personajes que estuvieron o que intervinieron en este proceso de investigación, como Hipócrates, quien fue el padre de la medicina y quien basó todos sus conocimientos en una curación holística. Él hablaba de una concepción o de un empleo de medios físicos con los cuales podíamos tratar algunos tipos de patologías. Hablaba también de medios higiénicos. Ya en la época de Hipócrates se conocía la importancia de un buen aseo, una buena limpieza, un buen baño. Y finalmente, pues agentes dietéticos, ¿no? Él habla de la importancia que tiene relacionar la alimentación junto con estos agentes físicos. En la época de Aristóteles, pues se sientan, Aristóteles fue un científico que se dedica a estudiar esta parte del movimiento y de saber cómo funcionaban todos los músculos en conjunto. Realiza algunos tratados que quedan como legado para lo que hoy desarrollamos tanto ustedes como nosotros como fisioterapeutas para generar este movimiento de manera terapéutica o preventiva. Los romanos establecen algunas bases de la hidroterapia y de la termoterapia. Ellos fueron una pieza clave para saber qué efectos tenía la termoterapia y la hidroterapia en conjunto, cómo era que actuaba a nivel de tejidos para poder tratar algunos tipos de patologías. Hablaríamos, por ejemplo, de enfermedades como la artritis reumatoide o la gota, para las cuales ellos establecen que el tratamiento en procesos agudos tenía que ser con agentes térmicos fríos y en procesos crónicos tenía que ser con agentes térmicos calientes. Entonces, pues bueno, ellos fueron una pieza también importante en el desarrollo de nuestras bases. Y posteriormente los griegos, en la antigua Grecia, establecen la importancia de la masoterapia o las bases de la masoterapia y de la mecanoterapia. Recordemos que en la antigua Grecia existieron o se utilizaron los agentes mecánicos o toda la cuestión de la mecanoterapia con fines deportivos por aquello de las Olimpiadas en Grecia. Entonces, pues bueno, la masoterapia justamente nace como un coadyuvante para el tratamiento de estos atletas de alto rendimiento y la mecanoterapia por igual, ¿no? El tener atletas de alto rendimiento implicaba que teníamos que tener un buen entrenamiento, que teníamos que tener unas bases, teníamos que tener una metodología para poder entrenarlos y poder llevarlos a cierto nivel de competitividad. En México, aztecas y mayas establecen baños de vapor. Recuerden, por ejemplo, que aún podemos encontrar temazcales, estos temazcales con una visión muy holística, en la cual podemos hablar de una limpieza a nivel espiritual, a nivel física, en la cual hay una liberación de toxinas. Todavía se pueden encontrar en algunos sitios estas prácticas que tienen que ver un poco más, como les decía, con la parte holística, pero que son funcionales a nivel físico. Realmente hay un cambio, una variación en mi estado de ánimo a partir de esta inmersión en un temazcal por toda esta situación fisiológica que se vive, ¿no? La cantidad de vapores o la cantidad de humedad que puedo llevar yo a mis pulmones y la cantidad o la disminución de un oxígeno, que recuerden que un temazcal es una zona que está cerrada al exterior, que tiene un pequeño acceso y donde van a estar
colocando piedras calientes, y por medio de la vaporización vamos a generar este aumento de la temperatura. Entonces, pues bueno, es una técnica que aún hoy en día en México se sigue empleando en algunos sitios, por ejemplo, pues aquí cerca podemos encontrar en Tepoztlán, en Toluca, hay algunos sitios en donde pueden encontrar todavía temazcales, y que la práctica diaria pues ha demostrado que realmente tiene un efecto fisiológico. Finalmente, en el Renacimiento, donde empezamos ya a hacer un poquito más de presencia, gracias a enfermeras, gracias a personas que se dedicaban al entrenamiento físico. ¿Por qué? Pues bueno, por la aparición de las guerras mundiales, ¿no? Los soldados y los lesionados de guerra dejan mucho trabajo para estas enfermeras, y ellas empiezan a buscar técnicas para la readaptación. Lo hacen en compañía de personas como ustedes que se dedicaban al ejercicio. Realmente nosotros somos, y siempre lo he dicho, siempre lo he manejado, nosotros no existiríamos si no existiera una licenciatura en deportes, si no existieran los licenciados en educación física. Somos hijos de ustedes. Entonces, pues bueno, de ahí surge nuestra carrera, de una cuestión clínica, de una cuestión realmente paliativa y de una cuestión de entrenamiento. Un lesionado de guerra normalmente quedaban lesionados de guerra con amputaciones, con lesiones medulares, y si bien es cierto que anteriormente este lesionado medular o este amputado ya no servía para la sociedad y era escondido y era rezagado o era excluido de alguna manera, pues bueno, lo que vienen a hacer en esta Primera y Segunda Guerra Mundial es otorgarle la libertad a este individuo de volver a vivir, de volver a reinsertarse a una actividad personal, a una actividad física, a una sociedad. Entonces, pues bueno, de ahí también surge un poquito también en este marco. Recuerden también que hubo una aparición de una crisis de poliomielitis o una epidemia de poliomielitis. Entonces, pues bueno, las personas que padecen o padecieron en su momento poliomielitis, todavía a mí me ha tocado atender pacientes con secuelas de polio, y son personas que tienen dificultad para caminar, son personas que tienen problemas articulares severos, y también se les trató por medio de fisioterapia, en su momento de manera más empírica y hoy en día un poco más desarrollado. No somos una licenciatura nueva, realmente es hacerles saber que dentro de la fisioterapia ya tenemos mucho tiempo incursionando en la humanidad, y pues bueno, yo creo que las bases también a nivel térmico podemos hablar de reacciones físicas que podemos realizar de manera inconsciente, ¿no? Normalmente el ejemplo es cuando tengo frío, lo primero que hago es friccionar mi cuerpo para generar un aumento de la temperatura. Ya desde ahí estamos utilizando principios de masoterapia, en los cuales pues el aumento de la temperatura por fricción me va a generar una vasodilatación y por tanto me va a generar un aumento de la temperatura a nivel local. Entonces, la fisioterapia pues es tan antigua como la humanidad. Sin embargo, a nivel como grado académico, en México nos hemos tardado un poquito. La fisioterapia no se le había dado tanto la importancia que merece. Anteriormente éramos un grado técnico. Hoy en día podemos tener una licenciatura. El grado técnico desapareció ya hace algunos años, pero sí es cierto que aún nos hace falta mucho por recorrer. Estamos todavía en aras de desarrollo, estamos todavía en esta cuestión de la investigación. México es un país en el cual no se ha invertido tanto en investigación y por tanto pues nuestro trabajo se ha visto demeritado por médicos, se ha visto demeritado por muchas personas que hablan de que no hay una base científica. Sí las hay en distintos países como España, como Estados Unidos, como Suecia, como algunos otros países a nivel mundial. Pues ellos se han dedicado a realizar algunas investigaciones, algunos protocolos de investigación
en los cuales demuestran la utilidad que nosotros tenemos. Hoy en día, aquí en México, les decía, no hay una investigación, realmente los apoyos que hay para investigación son muy pocos y nuestra formación no es tanto para la investigación. Desgraciadamente nos forman para tratar pacientes, pero la parte de la metodología nos queda un poquito a deber. Entonces, pues bueno, eso también ha influido bastante, pero estamos en aras de desarrollo. Entonces, hay quienes ya se dedican o quienes ya se han ido a otros países a dar conferencias y se los aplaudo y realmente creo que son un orgullo a nivel nacional porque están poniendo en alto el nombre de la fisioterapia desde diferentes ámbitos, desde diferentes áreas, pero están poniendo en alto el nombre de México, que también ha tenido su buen desarrollo, ¿no? Bien. Algunas otras situaciones que vamos a abordar el día de hoy son algunos conceptos. Antes les decía que antes de abordar la materia como tal necesitamos conocer algunos conceptos que son importantes. Entre ellos, pues bueno, la medicina física. La medicina física, ¿qué entendemos por medicina física? La medicina física va a ser todo el conjunto de herramientas que vamos a utilizar para un tratamiento a nivel físico donde hay una lesión que me limita a un movimiento. Más adelante les voy a explicar ya o les voy a dar el concepto como lo establecen algunos autores, pero a grandes rasgos es esto, es el manejo de un paciente mediante algún agente físico que no implica un medicamento o una interacción medicamentosa en la mayor parte de los casos y que tiene como finalidad llevar a un individuo a la recuperación. ¿Qué es o qué entenderíamos por fisioterapia? Pues bueno, es un arte y es una ciencia. Nosotros hablamos de que no hay una receta, no hay un camino ya establecido para el tratamiento de las lesiones. Cada individuo, cada persona, cada lesión, cada situación que se nos coloca, en la cual nos colocamos como terapeutas físicos o fisioterapeutas, es única. Entonces no podemos seguir una regla, no funcionamos como un médico para el cual una faringitis se puede tratar con ampicilinas, como un mecánico que ya sabe que si hay un daño en una parte es específicamente esta pieza y la tiene que reemplazar. Nosotros no, nosotros tenemos que trabajar probando o experimentando de alguna manera diferentes protocolos de acuerdo a las reacciones que tiene el paciente. Entonces, es un arte y es una ciencia que va a tener como objetivo principal la recuperación de un paciente desde diferentes aspectos, desde la parte preventiva, desde la curativa y la readaptativa. Pero va a tener un fin en común, ¿no? Que va a ser llevar al paciente a su máxima recuperación funcional, que pueda lograr cosas que anteriormente probablemente no podía hacer o que logre lo más que se pueda en torno a sus capacidades. ¿Cuáles serían las diferencias con la rehabilitación? Pues bueno, nosotros como fisioterapeutas somos solamente una parte de la rehabilitación. Nosotros no somos rehabilitadores. Para hablar de rehabilitación, la rehabilitación es un proceso complejo en el cual se habla de de tres esferas, ¿no? Que son la biológica, la sociológica y la psicológica, en la cual el individuo tiene que readaptarse. Somos una sumatoria, no hablamos solamente de un aspecto físico. Entonces, para hablar de rehabilitación, yo tengo que hablar de un proceso en el cual ya intervinieron algunos otros profesionales de la salud que me están ayudando, que están coadyuvando en esta situación de recuperación funcional. Aquí tenemos algunos conceptos. Holzer va a definir o define la medicina física como una ciencia o parte de la medicina que va a utilizar agentes y técnicas de la naturaleza física para diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Krausen habla que es una rama de la medicina que utiliza agentes físicos como luz, calor, agua y electricidad, así como agentes mecánicos en el tratamiento de enfermedades.
¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, que estos van a apelar a las fuerzas ordenadoras internas y a la capacidad de autorregeneración del propio organismo. En pocas palabras, pues la medicina física no hace más que un acompañamiento en la recuperación de una lesión. Yo, fisioterapeuta, no voy a curar una lesión. Yo lo que voy a hacer es acompañar a este paciente que tuvo una lesión y darle estímulos para que la recuperación sea de manera óptima y que sea lo más rápido posible. Únicamente doy estos inputs para que el cuerpo pueda empezar a trabajar como lo haría de manera normal en un tiempo menor. Realmente no estoy llevando yo el proceso de curación, solamente doy estímulos para que este se lleve de manera óptima y se lleve en el menor tiempo posible. La rehabilitación, les decía, es distinto a la medicina física y la fisioterapia, en que es un conjunto de procedimientos que van a estar dirigidos a trabajar con una persona para que se alcance su máximo potencial físico, psicológico, social, vocacional y educacional, donde vamos a buscar la compatibilidad con una deficiencia fisiológica o anatómica y las limitaciones medioambientales. Les decía, voy a buscar la máxima funcionalidad del individuo, pero también voy a tener en consideración el tipo de lesión que él tiene. No voy a hablar de un tratamiento de manera aislada, voy a hablar de un tratamiento en conjunto que va a estar determinado por el tipo de lesión que estoy teniendo y que va a estar determinado también por la capacidad individual de cada persona, ¿no? Entonces, pues yo voy a buscar sí el máximo potencial, pero va a estar limitado por algunos factores que no están dentro de mis posibilidades. Bien, la fisioterapia entonces es una palabra que deriva del vocablo griego physis, que es naturaleza, y terapeia, que es tratamiento. En conjunto sería el tratamiento por la naturaleza o también el tratamiento mediante agentes físicos. La OMS, que tiene su definición en 1958, bien nos define como un arte y una ciencia, les decía, para el tratamiento físico mediante él y el conjunto de técnicas de la aplicación de agentes físicos que curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir un tratamiento físico para alcanzar su máxima capacidad funcional. Posteriormente, en 1967, la Confederación Mundial de la Terapia Física define la fisioterapia desde dos puntos de vista. Esta definición me es muy agradable porque ya desde 1967, nos dan un lugar, una importancia. Ellos definen la fisioterapia desde el punto de vista relacional o externo como uno de los pilares básicos de la terapéutica, de los cuales va a disponer la medicina para prevenir, curar y readaptar a los pacientes. Aquí permítanme decirles que algunos otros de los pilares importantes son la medicina, la enfermería, todo lo que tiene que ver con cirugía, y bueno, el cuarto pilar somos nosotros, la fisioterapia. Entonces, desde el 1967, ya nos establecen como una entidad que tiene una importancia dentro de la curación, ¿no? Ya somos uno de estos cuatro pilares que determinan que un individuo puede llevar su máximo potencial o que pueda readaptarse o curarse. Y en el segundo término, ellos hablan desde un aspecto sustancial o interno, y ya nos definen también como un arte y una ciencia del tratamiento físico, donde abordamos técnicas mediante la aplicación de agentes físicos para curar, prevenir, recuperar y readaptar a los pacientes que son susceptibles de recibir un tratamiento físico. Posteriormente, en 1989, hay una modificación por la American Physical Therapy, APTA, en 1989. Ellos dicen que la fisioterapia va a ser una profesión de la salud cuyo principal objetivo es la promoción de la salud y la función óptima, a través de la aplicación de los principios científicos para prevenir, identificar, evaluar, corregir o aliviar disfunciones del movimiento
ya sean agudas o prolongadas en el tiempo. Recordemos aquí que vamos a hablar, ya lo abordaremos en otro tema, pero nosotros hablamos del dolor desde un punto de vista agudo y desde un punto de vista crónico. Entonces, la American Physical Therapy ya nos reconoce como una comunidad o como una ciencia que interviene tanto en disfunciones agudas como crónicas, para las cuales podemos aplicar un tratamiento. Posteriormente hubo una modificación en la cual la American Physical Therapy ya nos proporciona esta capacidad de diagnóstico, en el cual nosotros somos profesionales de la salud totalmente independientes que pueden generar esta evaluación, que pueden generar un diagnóstico funcional, no un diagnóstico patológico como lo hacen los médicos en cualquiera de sus áreas. Ellos establecen un diagnóstico médico en los cuales dicen, pues el paciente tiene una bursitis o una tendinitis de la pata de ganso. Nosotros abordamos un diagnóstico desde la parte funcional, en el cual establezco la limitación que hay a nivel articular para el movimiento, la limitación o la disfunción que hay para generar una actividad física, para generar fuerza. Nuestra valoración es totalmente distinta a lo que hacen los médicos en cualquiera de sus áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, la American Physical Therapy es la que nos da esta capacidad de poder evaluar y emitir un diagnóstico. Bien, la fisioterapia tiene diferentes campos. Nosotros tenemos campos dentro de la traumatología, la ortopedia, en el caso, por ejemplo, de fracturas, de esguinces, de cualquier situación que tenga o donde intervenga una lesión del sistema musculoesquelético, nosotros tenemos una incursión importante. Abordamos también el campo de la neurología, donde hay una interferencia o donde hay una interrupción del movimiento a nivel neurológico. Nosotros abordamos también la parte de la fisioterapia o del tratamiento de lesiones a nivel central, como un accidente cerebrovascular, una parálisis cerebral. Abordamos también aspectos como lesiones medulares, compresión de nervios periféricos, radiculopatías. Dentro de la fisioterapia se abordan de diferentes maneras. Hay técnicas específicas para este tratamiento. También tenemos incursión en el campo de la reumatología. Tratamiento para personas con artritis reumatoide, para lupus eritematoso, pacientes que tienen fibromialgia, que recuerden que es una entidad que se ha visto mucho actualmente por los niveles de estrés que mantenemos las mujeres y sobre todo ligado a esta situación de la falta de sueño. También tenemos incursión en el ámbito deportivo desde el punto de vista preventivo como curativo. Y la fisioterapia cardiorrespiratoria. La fisioterapia cardiorrespiratoria tiene incursión desde el punto de vista funcional. En este momento, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, evidencia científica habla de una disminución en la capacidad pulmonar posterior a esta enfermedad. Ellos hablan de que por lo menos se pierde un 30% de la capacidad respiratoria. Y pues bueno, la fisioterapia tiene como objetivo trabajar con estos pacientes para que, si bien es cierto, no podemos recuperar un tejido fibroso, sí podemos darle calidad de vida a este individuo para que se pueda desplazar sin ningún problema a sus actividades normales, para que pueda trabajar de manera habitual y no sufra de falta de aire. En este rubro también hablamos, por ejemplo, de pacientes que estuvieron en cama y a los cuales hay que movilizar para evitar perder capacidad respiratoria. Un paciente que estuvo en cama normalmente pierde esta capacidad funcional por diferentes situaciones, ¿no? El posicionamiento, la falta de actividad de los músculos respiratorios. Entonces, cuando intentamos reinsertarlos a la vida, estos van a tener una dificultad en la respiración normalmente, y hay que enseñarles desde el punto de vista preventivo, hay que enseñarles a evitar estas complicaciones.
También tenemos incursión en la cirugía plástica y la estética, para el tratamiento de estrías, para el tratamiento de celulitis, por ejemplo, o posteriores a alguna cirugía estética. En la ginecología, pues bueno, nosotros incursionamos también desde la parte profiláctica, como después del parto. También tenemos alguna participación para evitar el prolapso genital. También tratamos de evitar mediante algunos ejercicios, algunas técnicas, tratamos de evitar la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, ¿no? Nosotros participamos en la ginecología como esta parte preventiva y curativa o readaptativa también, para que las mujeres podamos tener posterior al parto una calidad de vida buena, una salud sexual también que sea óptima. Entonces ahí incursionamos también. Y en la medicina laboral, desde la parte preventiva, realizamos estudios de situaciones laborales en las cuales se valora la capacidad o el compromiso que va a estar teniendo este trabajador con actividades repetitivas. Las empresas deberían de tener un programa guiado por un fisioterapeuta o guiado por un médico en medicina laboral, en la cual los puestos de trabajo sean rotativos, no se permanezca siempre en la misma área y por lo menos una vez por semana se pueda cambiar de actividad física. Recuerden que toda esta actividad mecánica repetitiva puede generar algún tipo de lesiones. Entonces ahí también incursionamos dentro de la medicina laboral y somos pieza importante. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos? Pues bueno, nuestros lugares de actuación, dependiendo de la rama que hayamos elegido como terapeutas físicos para especializarnos. Nos podemos encontrar en el tratamiento y la rehabilitación, en diferentes hospicios, nos podemos encontrar en hospitales, en hogares infantiles, en escuelas de educación especial, donde tenemos personas con discapacidad. Podemos encontrarnos también en centros de rehabilitación o en hogares y residencias o de residencia de adultos mayores, en consultorios privados, en la práctica privada. Después podemos encontrarnos en un ámbito comunitario, en centros de atención primaria. Por ejemplo, hablaríamos de un centro de atención primaria. En el mejor de los casos, por ejemplo, aquí en Iguala, un centro de atención primaria podría ser el Hospital General, donde cuentan con un área de rehabilitación. No nos encontramos tan de primera mano, debería de ser. Nosotros deberíamos de ser uno de los primeros contactos antes de llegar con el traumatólogo, un buen filtro. Pero, pues bueno, desgraciadamente la metodología que sigue nuestro sistema de salud todavía no nos da para esto. También en ámbitos rurales, desde el punto de vista preventivo, como una orientación, como una prevención para las lesiones, y en centros educativos y de investigación. También podemos estar en la prevención y la promoción de la salud. Nosotros podemos ser partícipes para generar campañas de salud en las cuales buscamos la prevención de lesiones. Podemos estar también en centros de fitness, en clubes o spas. Hay quienes se dedican a esta parte deportiva de lleno y quienes se dedican a hacer como segundos en el entrenamiento de una persona. Entonces, pues bueno, ellos se encuentran en un centro fitness tratando lesiones o guiando para evitar estas lesiones. También podemos estar en los centros de salud ocupacional buscando que el individuo que tuvo algún tipo de lesión pues pueda reinsertarse a su vida laboral o personal. En escuelas y colegios, en centros de adultos mayores, toda la parte del adulto mayor pues enfocada a la prevención de lesiones y al mantenimiento, toda la parte de mantenimiento que el individuo requiere para evitar la fragilidad en el adulto mayor. También ahí participamos nosotros. En centros deportivos, en campañas y lugares de trabajo, como les decía, en medicina laboral, en campañas en promoción de salud. Finalmente, también somos, les decía, parte importante de la promoción de la salud. Entonces también podemos actuar en campañas de promoción de salud. Por ejemplo,
En algunas como la que hubo anteriormente, que era Cuídate, Mídete, Muévete, en esta campaña pudieron haber participado algunos fisioterapeutas para evitar las lesiones. Bien, hasta aquí el webinar del día de hoy. En un siguiente webinar les voy a subir un poco más acerca de la clasificación que hace la CIF y algunos otros términos que pueden ser importantes para nosotros.